Entonces, empezamos con el concepto de corriente eléctrica. Para poder entender bien este concepto, tenemos que remontarnos a algunos conceptos de física eléctrica, pero no nos vamos a complicar tanto. Lo que tenemos que tener bien en claro es que todo lo que nos rodea está compuesto por átomos y los átomos dentro de ellos tienen otros pequeños componentes que conocemos como electrones. Estos electrones nos van a servir mucho para entender la corriente eléctrica, porque de hecho la corriente eléctrica es un movimiento de electrones, pero no cualquier movimiento, tiene que ser un movimiento ordenado de electrones. Podemos hacer una analogía, por ejemplo, en el colegio, cuando el profesor de educación física te pide que hagas una formación y todos hacen una formación y empiezan a trotar uno detrás del otro. Eso sería un movimiento ordenado. Es algo así como los electrones se mueven por un conductor. Y ese movimiento es lo que conocemos como corriente eléctrica. Tiene una unidad de medida, claro, como toda magnitud fundamental en física. Su unidad de medida es el ampere. Acá en la diapositiva se puede ver un GIF donde se muestra un motor que cuando es atravesado por una corriente eléctrica empieza a girar. Y acá tenemos que tener en cuenta que la magnitud que hace que todos los dispositivos eléctricos funcionen es la corriente eléctrica. Por ejemplo, si tenemos dos motores, por un motor fluye una corriente eléctrica con una intensidad A y por otro motor fluye otra corriente con una intensidad B. ¿Cuál de los motores va a girar más rápido? Va a ser aquel que tenga a través de él fluyendo una corriente de mayor intensidad. Lo mismo, por ejemplo, si tenemos dos focos a través de los cuales fluye, digamos, corrientes de diferentes intensidades. Aquel a través del cual fluya una corriente de mayor intensidad va a ser el que va a brillar con mayor luminosidad. Entonces, supongamos que tenemos una fuente de corriente, que sería un dispositivo que conectado a un componente como un motor, un foco, le entrega una corriente de cierta intensidad. ¿Qué pasa si esta corriente es muy intensa que puede dañar el dispositivo? Entonces ahí necesitaríamos una forma de regular o controlar, digamos, la intensidad de esa corriente. Ahí es donde entra la otra magnitud fundamental, que sería la resistencia eléctrica. Para entender en qué consiste la resistencia eléctrica, podemos hacer una analogía entre lo que es la corriente eléctrica en un circuito y la corriente de agua en una tubería. Todos sabemos que si abrimos la canilla, sale el agua. Mientras más grande, digamos, abrimos, el agua va a salir con mayor intensidad. Pero si abrimos muy pequeño, entonces el flujo de agua que sale va a ser muy débil. Entonces ahí podemos ver que la canilla opone una resistencia al paso del agua. De esa misma forma, en electricidad hay un componente llamado resistor que cumple esa misma función. Es decir, se opone al paso de la corriente eléctrica. De esa forma nosotros podemos regular, digamos, la intensidad de la corriente que fluye en un circuito. Como podemos observar ahí en la diapositiva, el resistor del que les hablé se opone al flujo de electrones. Esa oposición es la que recibe el nombre de resistencia eléctrica y también tiene una unidad de medida que en este caso es el ohm. Entonces, tenemos que la corriente eléctrica es un flujo de electrones que tiene cierta intensidad. Algunos dispositivos
tienen un rango límite, digamos, de intensidades que aceptan sin que se dañe el dispositivo. Nosotros podemos controlar la intensidad de la corriente con un dispositivo llamado resistor, que lo que hace es oponerse al paso de la corriente. Esa posición se conoce como resistencia eléctrica y su unidad de medida es el ohm. Bueno, ya tenemos en cuenta el concepto de corriente eléctrica, sabemos que es un flujo de electrones, pero ¿qué es lo que impulsa a esos electrones a moverse? Acá entra en juego otra magnitud fundamental que conocemos como voltaje, que es la magnitud que impulsa a los electrones a desplazarse dentro de un conductor eléctrico. Esta magnitud también tiene una unidad de medida, que en este caso es el volt. Y en la diapositiva se puede observar una imagen bastante descriptiva de cómo se relacionan los tres conceptos entre sí. Ahí podemos ver que el sujeto que trata de desplazarse es la corriente, el que le empuja sería el voltaje y el que trata de atajarle, en ese caso, es la resistencia eléctrica. Entonces, hay una forma de relacionar matemáticamente estos tres, digamos, estas tres magnitudes en algo que se conoce como la ley de Ohm. Bueno, primero vamos a hacer una aproximación a esta ecuación. Cuanto mayor sea el voltaje que se aplica a un dispositivo, mayor va a ser la intensidad de corriente eléctrica que yo tenga en ese circuito. Ahora, sabemos que la resistencia es una oposición. Entonces, mientras mayor sea el valor de esa oposición, menor va a ser la intensidad de la corriente. Es decir, se relacionan de una forma inversa. Entonces, eso se ve plasmado en esa ecuación, de que la intensidad de la corriente es igual al voltaje que se aplica al circuito dividido la resistencia que existe en ese circuito. Y acá se ve claramente que si aumenta el voltaje, va a aumentar la corriente. Pero si aumenta la resistencia, va a disminuir la corriente. Y en estos triángulos se observa muy bien la relación y cómo podemos utilizar esa expresión matemática para hallar el valor de cada una de las magnitudes de acuerdo a nuestras necesidades, digamos. En el caso, si queremos, o sea, si tenemos el valor de la corriente y de la resistencia y queremos hallar el valor del voltaje, entonces se despeja la ecuación y tenemos que el voltaje es igual a la corriente, es decir, la intensidad de la corriente multiplicado por el valor de la resistencia. Y de igual forma, para hallar la corriente y la resistencia. En este punto, me gustaría saber si hay alguna duda en cuanto a los conceptos que acabo de exponer: corriente eléctrica, resistencia, voltaje, ley de Ohm. Me gustaría que expresen sus dudas y así voy a ir aclarando. En el chat también pueden ir dejando sus dudas si tienen, así para seguir con el siguiente tema. Bueno, si no hay ninguna duda,
Bueno, acá preguntan qué o quién es Ohm. Bueno, Ohm fue un físico, George Simon Ohm, que fue el que, digamos, hizo las primeras investigaciones al respecto de la relación que existe entre las magnitudes de corriente eléctrica, resistencia y voltaje. Por eso fue que en su honor se utilizó su apellido para la unidad de medida de la resistencia y se llama ley de Ohm porque él fue el que formuló esa relación que existe. Así que esa es la aplicación de quién es George Simon Ohm. No sé si queda claro, así si me puedes confirmar, por favor, para continuar. Genial. Entonces, si no hay otra duda, continuamos. Bueno, como ya les había comentado, existe este componente llamado resistor que es el que se encarga de introducir una resistencia eléctrica dentro de un circuito. En la diapositiva podemos observar sus símbolos. Esos son los símbolos muy utilizados para, digamos, representar el resistor en un circuito eléctrico. Este tema de la representación esquemática y los símbolos es algo que vamos a ver en profundidad en la siguiente clase. Ahora les presento lo que sería el símbolo para representar al resistor. Y lo que es o lo que hace en sí el componente ya lo había mencionado. Pero hay una cosa. Yo mencioné que cada resistor puede tener un valor. Es decir, ese es el valor de la resistencia eléctrica que va a, digamos, representar dentro del circuito. ¿Cómo sabemos qué valor tiene cada resistor? Ahí vamos a ver la siguiente diapositiva. Esta. Existe un código de colores. Cada resistor viene con bandas de colores que codifican su valor. Hay resistores que tienen, por ejemplo, 4 bandas. Hay resistores que tienen 5 bandas. Los más comunes y utilizados son las que tienen, o sea, son los resistores que tienen 4 bandas de colores. Y ahora voy a explicar los significados de cada una de las bandas para poder calcular el valor que tiene cada resistor. La primera banda de color y la segunda utilizamos para formar un número que vamos a estar multiplicando por otro. Es decir, en este ejemplo tenemos un resistor cuya primera banda es de color azul. Entonces vemos que el color azul vale un 6, digamos. La segunda banda, que en este caso es un rojo, tiene un valor de 2. Entonces el número que formamos ahí es 62. Ahora, la tercera banda es un multiplicador, es decir, de acuerdo al color, nosotros sabemos por cuánto tenemos que multiplicar el número que formamos con las dos primeras bandas. Entonces, acá tenemos 62 por, y como en la tercera banda tenemos un color verde, sería por 100.000. Entonces, la cuarta banda es algo que conocemos como tolerancia. ¿Y qué significa esto? Un resistor, si bien indica con las bandas de colores cuál es su valor, eso no siempre es así en la realidad. Su valor real, es decir, su valor medido, puede variar. Y eso depende de muchos factores como la temperatura, por ejemplo, que hace que los resistores varíen su valor. Entonces, esa tolerancia lo que nos indica es qué tanto puede un resistor variar su valor real
de su valor teórico. Si el valor real del resistor sale de un cierto rango indicado por la tolerancia, entonces ese resistor ya no sirve, ya, digamos, superó su vida útil y ya no sirve para utilizarlo en un circuito. Y para ver cómo se utiliza la tolerancia en el cálculo, acá en la siguiente diapositiva podemos ver lo que les había dicho, que la primera banda, que es de color azul, representa un 6, la banda de color rojo representa un 2, y la tercera banda, que es la banda multiplicadora, nos indica que tenemos que multiplicar este 62 por 100.000. La cuarta banda, que es la de la tolerancia, nos indica que el valor real del resistor puede variar en 5%, tanto para arriba, es decir, un valor mayor, como para abajo, que sería un valor menor. Entonces, este resistor tiene un valor teórico, que es lo que podemos calcular gracias a las bandas de colores, de 6,2 por 10 a la 6, que sería 6,2 mega. Mega indica millón. En este caso tenemos 6,2 millones entonces de ohm. Y la tolerancia del 5%. Lo anterior implica que el valor real de la resistencia, que ahora me fijo que el valor que puse ahí está mal, tiene que ser 5,89 por 10 a la 6 y 6,51 por 10 a la 6. Eso, digamos, ese es el intervalo en el que tiene que estar el valor que nosotros medimos en la resistencia. Si sale de esos límites, el resistor ya no sirve. Entonces, eso es lo que nos indica la tolerancia, que puede variar, en este caso del color dorado, 5% para arriba o 5% para abajo. Saliendo de eso, el dispositivo ya está obsoleto. Entonces, nuevamente, ahora quisiera saber si tienen alguna duda. Así nuevamente en el chat me hacen saber sus dudas y me voy a encargar de aclarar. ¿Cuándo es obsoleto? Me preguntan. Dijimos que las bandas de colores indican el valor teórico, es decir, en teoría ese es el valor que tiene que tener una resistencia. La tolerancia indica qué tanto puede variar el valor de la resistencia que nosotros mismos medimos del valor teórico. En este caso del ejemplo, 5% es lo que puede variar. Si varía más del 5%, ya el resistor estaría obsoleto, es decir, ya no lo podemos utilizar. En el caso del ejemplo, los valores límites son 5,89 por 10 a la 6 y 6,51 por 10 a la 6. Si está fuera de ese límite, es decir, si es mayor a 6,51 o es menor a 5,89, ahí podemos decir que el resistor está obsoleto. Básicamente, sabemos si un resistor está obsoleto si varía más de lo que indica su tolerancia. No sé si ahí respondí a tu duda, si me puedes confirmar. Sí, perfecto. Entonces, bueno,
para sintetizar lo que vimos hasta ahora, vimos el concepto de corriente eléctrica, lo que es la resistencia eléctrica, el voltaje y también vimos cómo se relacionan esas tres magnitudes entre sí, representadas por una expresión matemática conocida como la ley de Ohm. También vimos, o conocimos, mejor dicho, el resistor, que sería el componente que nos ayuda a introducir una cierta resistencia eléctrica en nuestros circuitos. Vimos cómo calcular su valor y cómo saber si ese resistor está obsoleto o no. Con esto podemos pasar al siguiente tema, a ver, que sería otro componente que vamos a estar utilizando, que se llama diodo. Este componente permite que la corriente eléctrica fluya en un único sentido. Es por eso que recibe la denominación de semiconductor, porque, porque solamente permite que la corriente pase a través de él cuando está conectado con una cierta configuración, que conocemos como polarización directa. En el caso del resistor, nosotros podemos conectar este resistor como queramos, es decir, no tiene una polaridad, no es que tiene un polo negativo o un polo positivo, pero en el caso del diodo sí tenemos eso. Tenemos dos terminales, una que se llama ánodo, que comúnmente se conoce como el terminal positivo del diodo también, y la otra terminal que se llama cátodo, que sería la terminal negativa. Entonces, si nosotros conectamos un diodo en nuestro circuito, para que el diodo deje pasar corriente a través de él, lo tenemos que conectar en polarización directa, que sería cuando conectamos el ánodo con el positivo de una batería, por ejemplo, y el cátodo con el negativo. Si conectamos el ánodo con el negativo y el cátodo con el positivo, estaríamos conectando el diodo en polarización inversa. Y en ese caso, el diodo no deja pasar corriente. Entonces, aquí tenemos el diodo LED, que trabaja como un diodo común, pero cuando es atravesado por una corriente eléctrica, como dice ahí en la diapositiva, emite luz. Pero seguimos teniendo los dos terminales, ánodo y cátodo. Si lo conectamos en polarización directa, el LED va a emitir luz. Pero si lo conectamos en polarización inversa, claramente no, porque no va a dejar que la corriente fluya a través del LED. Podemos ver también en la diapositiva que nos dice su voltaje de operación es de 1.5 a 2.2 voltios. ¿Qué significa eso? Que para que el diodo se encienda, el voltaje que le tenemos que aplicar tiene que ser mayor a 1,5. Si le conectamos un voltaje menor a eso, el diodo no va a emitir luz. Pero si le conectamos un voltaje mayor a 2,2, el LED se va a dañar. Es decir, tiene que ser mayor a 1,5 y menor a 2,2 para que el diodo pueda funcionar correctamente. También tiene un rango de corrientes, que en este caso sería el rango de corrientes también para que funcione correctamente. Si salimos del rango especificado, principalmente para arriba del rango especificado, el LED se va a dañar. En este caso, el rango para LEDs de color rojo sería de 10 a 20 miliamperios. Mili en este caso indica el multiplicador por 10 a la menos 3. Sería un valor muy, muy pequeño. Ese rango para los LEDs rojos y para los LEDs de los demás colores tenemos un rango mayor que sería de 20 a 40 miliamperios. Entonces,
¿Qué pasa si nosotros, por ejemplo, tenemos una batería de 5 voltios y queremos conectar esa batería o utilizar esa batería para encender un LED? Claramente, si conectamos directamente a la batería, el LED se va a quemar. Entonces, de alguna forma, tenemos que agregar un componente que nos ayude a regular el voltaje que recae encima del diodo y la corriente que le atraviesa al diodo LED. En este caso, vamos a centrarnos en un LED de color rojo, cuyo rango sería de 10 miliamperios a 20 miliamperios. Cuando tenemos el valor máximo de corriente que puede aceptar, ¿qué valor de resistencia vamos a tener? En ese caso sería el valor mínimo. ¿Por qué? Porque ya habíamos visto que la corriente y la resistencia son proporcionales de forma inversa. Es decir, cuando uno crece, el otro decrece. Por eso, si tenemos el valor máximo de corriente, que en este caso sería 20 miliamperios, es porque estamos teniendo el valor mínimo de resistencia. Es decir, el valor mínimo de resistencia es aquel valor a partir del cual evitamos que el diodo se queme. ¿Y cómo calculamos eso? Utilizando la ley de Ohm. Pero primero vamos a ver un poco este circuito. Acá tenemos un diodo conectado con una resistencia. Y este circuito, digamos, es alimentado con una batería de 5 voltios. De acuerdo a la configuración, es decir, de cómo conectamos la resistencia y el diodo, el valor de voltaje que recae sobre el diodo, si lo sumamos con el valor de voltaje que recae sobre la resistencia, vamos a obtener el valor del voltaje de la batería. En este caso, sabemos que el rango de voltajes que permite el diodo LED es de 1,5 a 2,2. Para simplificar el cálculo, vamos a permitir que sobre el diodo LED recaiga 2 voltios. Es decir, yo quiero que en mi circuito sobre el diodo LED recaiga 2 voltios. Entonces, sobre la batería, sobre la resistencia, ¿qué valor del voltaje debe recaer? Entonces, si sobre el diodo tengo 2, sobre la resistencia tengo que tener 3. ¿Por qué? Porque esos 2 voltajes sumados me tienen que dar 5, que en ese caso es el voltaje de mi batería. Entonces, yo quiero que sobre el LED recaiga 2 voltios y que a través del LED fluya una corriente de 20 miliamperios. Entonces, algo que no mencioné también es que con esa configuración con la que tenemos conectado el diodo LED y la resistencia, la corriente que va a atravesar la resistencia y el LED tiene el mismo valor. Es decir, es la misma corriente la que atraviesa esos dos componentes. Por lo tanto, ¿qué es lo que yo quiero hacer acá realmente? Lo que quiero hacer es calcular el valor de la resistencia que yo tengo que conectarle al LED para que no se queme. Eso es lo que yo quiero hacer. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo? Tengo que el voltaje sobre la resistencia tiene que ser de 3 voltios. Y la corriente tiene que ser de 20 miliamperios. Entonces, simplemente yo utilizo la ley de Ohm. Tengo que la corriente, acá se puede observar, la intensidad es igual al voltaje dividido la resistencia. Si yo despejo, voy a tener que la resistencia es igual al voltaje dividido la corriente. Y ahora simplemente reemplazo los valores que yo tengo. Sobre la resistencia debe recaer un voltaje de 3 voltios y debe fluir una corriente de 20 miliamperios, que sería 20 por 10 a la menos 3. Haciendo ese cálculo, obtengo que el valor de la resistencia, el valor mínimo de la resistencia, es de 150 ohmios.
Es decir, si yo le conecto a mi LED en este circuito una resistencia cuyo valor sea 150, mi LED no se va a quemar, va a estar funcionando perfectamente con la máxima corriente que admite. Y como esa corriente es la máxima, su brillo también va a ser el máximo. Entonces, podemos hacer lo mismo para calcular cuál sería el valor máximo, digamos, de resistencia que yo le puedo conectar al LED. Y cuando yo voy a tener el valor máximo de resistencia, cuando tenga el valor mínimo de corriente. En este caso, mi valor mínimo de corriente es de 10 miliamperios. Y lo mismo, en este caso, yo sigo queriendo que sobre mi diodo recaiga 2 voltios y sobre la resistencia 3 voltios. Lo que cambia ahora es el valor de la corriente. El cálculo sería exactamente igual al cálculo anterior, solamente que al momento de reemplazar, acá tenemos un valor diferente de corriente. Ya no es 20 miliamperios, ahora es 10 miliamperios, es decir, 10 por 10 a la menos 3. Con esos valores, si calculamos el valor de la resistencia, tenemos que su valor es de 300 ohmios. Es decir, si yo conecto una resistencia de 300 ohmios a mi LED, también va a seguir funcionando y yo voy a estar asegurando que el diodo no se queme. Entonces, de esta forma, yo puedo aplicar ya los conceptos de electricidad básica junto con la ley de Ohm, que me ayuda a agrupar todas esas magnitudes, que sería la corriente, la resistencia y el voltaje, para calcular un valor que yo necesito para proteger a mi dispositivo. Ahora me gustaría hacer una pequeña simulación en un software que tenemos disponible de forma online y gratuita, que se llama Tinkercad. Esta herramienta nos permite hacer simulaciones tanto en lo que respecta al circuito del proyecto que estemos desarrollando, como simulaciones con respecto a su estructura en sí. Es una plataforma online completamente gratuita en la que simplemente tenemos que iniciar sesión para comenzar a utilizarla. En este caso yo tengo mi cuenta asociada a mi correo, así. La idea es ver un poco ese último ejemplo que vimos del cómo calculamos la resistencia que tenemos que conectar al LED y verlo eso en un circuito. Entonces, para simular, simplemente le damos clic ahí en la opción donde decía crear circuito. Bueno, y acá tenemos. En la clase pasada había mostrado un poco cómo manejarnos por esta interfaz. Acá tenemos los componentes, justo acá está la resistencia y el diodo LED, que es lo que vamos a utilizar ahora para ver cómo se aplica eso que vimos de forma teórica, de forma práctica en una simulación virtual, digamos. Entonces, lo primero que voy a utilizar es esta placa de pruebas.
que conocemos como protobar. Acá tengo. Y voy a hacer el montaje del circuito que tenía en la diapositiva. Entonces, para eso yo necesito un diodo LED. Simplemente le doy clic y arrastro encima de la placa de pruebas. Y acá, si yo pongo el puntero del mouse sobre las terminales del LED, me indica que este es el cátodo y que este es el ánodo. Entonces, así sé cómo tengo que hacer de forma correcta la conexión. También necesito una resistencia. Y para ubicar esta resistencia de forma correcta, acá tengo una opción en la esquina superior izquierda que me dice girar el componente. Y lo conecto de esta forma. Una cosa, antes que me olvide, este tema de cómo utilizar el protoboard para hacer montaje es algo que vamos a ver a fondo en la siguiente clase, donde vamos a ir haciendo más montajes para practicar el tema de la lectura de los esquemáticos. Y también vamos a ver otros circuitos con resistencia para poder terminar la parte de electrónica básica que necesitamos para hacer más cosas con Arduino posteriormente. Entonces, yo ahora necesito una fuente de voltaje, digamos, que me entregue 5 voltios. Para eso, por ejemplo, yo puedo utilizar el Arduino, porque el Arduino internamente funciona con 5 voltios. Entonces, yo le doy clic y arrastro, y ahí me aparece el Arduino. Entonces, ahora todavía no vamos a estar haciendo nada con el Arduino, todavía no vamos a programar, sino que lo que necesito es que me alimente el circuito. Acá yo tengo un pequeño pin que si llevo el mouse en esa zona, me indica que esto son 5 voltios. Entonces, lo que yo voy a hacer es arrastrar hasta esta línea donde me indica la línea roja y el signo positivo. Cada vez que creamos un componente o que arrastramos un nuevo componente, nos sale un pequeño cuadro que sería para modificar algunas propiedades de ese componente. En este caso, el cable, podemos cambiar de color. Siempre me gusta poner rojo para los cables que son de alimentación y en este caso, el negativo que se indica con las letras GND en el Arduino, que sería la tierra. Eso lo conectamos acá, a esta parte de la línea negra con el signo negativo. Eso le voy a poner color negro. Entonces, ahora lo que yo tengo que hacer para, digamos, alimentar a mi LED es conectar esta terminal, que es el cátodo, a la terminal negativa. Entonces, acá voy a poner un poco de este lado para poder conectar acá. Y ahí vuelvo a su lugar. Le voy a poner también de color negro. Y el ánodo lo tenemos que conectar al terminal positivo, pero el ánodo ya está conectado a la resistencia. Entonces, lo que tenemos que mandar a positivo no es este pin que está acá, sino sería ya el pin de la resistencia. Esto yo lo conecto a positivo. Le voy a poner también de color rojo. Y ahí tendría ya mi circuito montado. Si recordamos un poco, en los cálculos anteriores obtuvimos que el valor mínimo de la resistencia es de 150 ohmios. Entonces, eso podemos colocar acá. Si yo le doy clic a la resistencia, acá yo le puedo especificar su valor. Esta acá
indica que todo el valor que yo le ponga acá se multiplica por 1000, que sería, en este caso sería 1000 ohmios o 1 kilo ohmio. Pero yo no quiero que me multiplique por nada porque yo simplemente quiero que sea a ver, de 150 ohmios. Y acá podemos observar también que al cambiarle yo el valor, acá cambia los colores ya mostrando el nuevo valor que yo le acabo de configurar. Entonces, ¿cómo podemos ver si esto funciona, si mi LED realmente no se quema? Yo le doy acá a iniciar simulación y voy a ver que mi LED se enciende sin problema. Ese sería con el valor mínimo de resistencia. Podemos cambiar también y poner el valor máximo, que sería 300 ohmios. Y si yo vuelvo a iniciar la simulación, también vemos que el LED se enciende sin problemas. Lo genial de esta herramienta de Tinkercad es que también te muestra si metes la pata con algunos valores y si el componente se quema. Para eso vamos a hacer acá la prueba. Voy a eliminar el Arduino y voy a utilizar una batería, que en este caso sería de 9 voltios. Acá. Y lo mismo, el terminal positivo lo coloco aquí, le voy a poner de color rojo y el terminal negativo aquí. Ahora, le voy a sacar directamente la resistencia. Voy a conectar así el LED sin resistencia directamente a la batería de 9 voltios. Vamos a ver qué pasa. Si iniciamos directamente la simulación, nos muestra esta pequeña figura que indica que indefectiblemente quemamos el componente. Pero como es una simulación virtual, no pasa nada. Es justamente para eso que usamos estas herramientas para corroborar si los datos que nosotros obtenemos en nuestros cálculos son correctos. Podemos simular y ver si efectivamente funciona como estamos esperando. Entonces, esta herramienta es muy importante, por eso mismo es que vamos a estar utilizando mucho de esta herramienta para todas las clases posteriores y para hacer siempre primero aquí las pruebas y después las pruebas de forma física. Así que hasta este punto, que este sería el último tema de la clase, quisiera saber cualquier duda que tengan, no solamente de esto último que acabamos de ver, cualquier duda con respecto a todos los temas de la clase. Y por favor, para la próxima clase vamos a ver la segunda parte, digamos, de esta introducción a electrónica básica, en donde vamos a ir viendo algunos circuitos que podemos hacer con resistencia, cómo podemos medir las magnitudes que vamos calculando y también lo que había mencionado de la representación esquemática de los circuitos. Cada componente tiene sus símbolos. Vamos a ir viendo los símbolos de los componentes principales y cómo podemos hacer los montajes con la placa de prueba que acabamos de ver ahora. Pero vamos a aplicar más a fondo lo que es el protoboard y cómo podemos hacer las conexiones en esta pequeña placa. Los esperamos el próximo sábado para la siguiente clase, donde ya les adelanté lo que vamos a estar viendo. Y muchas gracias realmente por su presencia.